Saludos lectores, bienvenidos a un nuevo programa de la Biblioteca, nuestro espacio sobre libros, nuestro espacio para las ideas y hoy también nuestro espacio para el deporte y para el fútbol. ¿Y cómo es esto? Pues que el deporte, que sea cultura, no lo determina un nombre, un título de un ministerio. Es que el deporte, y en España esto es hablar de fútbol, de otros deportes también, pero de fútbol al fin y al cabo, forma parte de nuestras costumbres, de nuestras conversaciones, de nuestra vida. Genera pasiones, amistades, diálogo, también enfrentamientos, acontecimientos que rebasan con mucho los límites de un campo de fútbol y hacen historia de esos acontecimientos deportivos y extradeportivos. Tratamos hoy con alguien que los conoce bien, que los ha trabajado, muchos de ellos los ha vivido en primera persona. Hablamos con Luis Montero Trenor a través de la lectura de su libro, publicado en editorial Homo Legens, Tú querías ser Juanito y yo driblar como Rubio. En este libro encontramos relatos de la escena futbolística de diferentes décadas del fútbol español, incluso de nuestra guerra civil. Relatos futbolísticos sobre todo de los años 70 y 80, momentos algunos verdaderamente sorprendentes en los que el fútbol no tenía la trascendencia mediática de nuestros días, pero que de una u otra manera fueron construyendo su historia y también lo que hoy nos hace sentir el deporte rey. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Yo tengo que hacer primero de todo una confesión personal en público y es que, Dios me perdone, pero el fútbol no es el deporte que más sigo, no es el que más me gusta, pero tengo que decir, sinceramente, si no hubiera mencionado esto al principio, que el libro me ha encantado, me ha encantado. Pues te lo agradezco mucho. Yo creo que tiene un mérito muy especial que hayas llegado, no sé si has llegado hasta la última página, pero que lo hayas leído en gran parte a pesar de no ser un gran aficionado al fútbol. Bueno, yo creo que el motivo lo vamos a comentar enseguida, porque es un libro sobre fútbol, y efectivamente la temática central es el fútbol, claro que sí, pero no solo sobre fútbol. Es verdad que es un libro sobre fútbol y que puede gustar de forma muy especial a los futboleros, pero también a quienes no lo son, porque con la excusa del fútbol, con la excusa de ese deporte que levanta tantas pasiones, se aprovecha para describir las costumbres de una sociedad, incluso las vicisitudes políticas y sociales de entonces. Y no solo de la sociedad, sino a la hora de hablar de los futbolistas, al fin y al cabo el deporte muchas veces es una historia de superación. Y se me ocurre, por ejemplo, al comenzar con... el libro está dividido en varias partes, se habla de los porteros. Bueno, pues hay porteros que todos los que han vivido el fútbol de los 70 y de los 80 recordarán con mucho cariño, sean del equipo que sean, Miguel Ángel, Arconada, Encono. Miguel Ángel no jugó al fútbol hasta los 18 años. Arconada logró ser el futbolista favorito de toda una época, pese a no ser ni del Madrid ni del Barça. Encono tiene una historia fabulosa de principio a fin, desde que viene desde África a jugar al Español. Y ya digo que no solamente es fútbol, y desde luego no es en absoluto un libro que hable de forma muy técnica, muy erudita sobre el fútbol. Esto es que además, yo diría incluso más, ¿no?, para terminar de cerrar el formato del libro, es un libro de historias del fútbol, pero no de historia del fútbol, o solo de historia, ¿no? O sea, sí que hay hechos históricos, pero no te centras, digamos, un manual de historia del fútbol de los años 20 a la actualidad. No, no es un libro de historia del fútbol, ni siquiera es una historia sentimental del fútbol. Yo diría que es una colección de historias sentimentales de fútbol. Lo que se trata es de devolver a todos los que vivieron aquella época las vivencias, las sensaciones, las emociones de entonces. Y a los que no la vivieron, entender qué es lo que pasaba allí entonces, qué pasaba en aquella época. Bueno, en cualquier caso, al margen del formato, ¿no?, que lo importante son las historias. Fíjate, hace... no sé, me doy una cifra así pues, sobre la marcha, ¿no?, lo que me viene a la cabeza, pero hace 3, 4 años quizás podríamos haber dicho, no hay tantos libros sobre fútbol o no hay tanta literatura, en el amplio sentido de la literatura generada sobre fútbol, pero no sé si tú lo has identificado así, pero yo que sigo mucho el mundo editorial, ¿no?, me di cuenta de que de 2, 3 años para acá ha empezado a editarse una serie de libros y colecciones sobre fútbol en un montón de editoriales. Hay aquí una tendencia, ¿no?, especialmente, no sé, que atrae mucho lectores hacia el fútbol. Yo diría que es de un poco antes. Por ejemplo, con el triunfo de España en el Mundial de Sudáfrica ya aparecen varios libros sobre fútbol, pero no sé exactamente si es literatura. Son libros que podría haber sacado el diario AS o Marca, incluso la revista Expansión, porque muchas veces se trata de el método Guardiola, es un decir, aplicado a la empresa. Claro. Creo que cuando había literatura sobre fútbol era hace tiempo.
Y se me ocurren varios autores, se me ocurre, por ejemplo, Eduardo Galeano, gran escritor del fútbol uruguayo. Hay un magnífico libro llamado Fútbol a sol y a sombra, pero, por ejemplo, Miguel Delibes escribió sobre fútbol, es algo no muy conocido, y él sí lo hizo desde un punto de vista técnico, analizando las tácticas de los años 78, 80, creo recordar, se llama El otro fútbol, ese libro. Javier Marías tiene un libro fantástico, Salvajes y Sentimentales, y no solamente está... Bueno, Albert Camus, ¿sabes? Hay una teoría que a mí me disgusta mucho. Se dice que cuando uno es especialmente aficionado al fútbol ya no tiene demasiadas inquietudes intelectuales. Esto está desmentido, por ejemplo, por personajes como Camus, que llegó a decir que todo lo que ha aprendido sobre la moral humana lo aprendió jugando al fútbol. Y estamos hablando de literatura. Para mí había más literatura de verdad sobre fútbol antes, pero también hay muchas películas que tratan ese tema. Cine de los años 50 y 60 en España, quizá ahora algo olvidado. Di Stéfano participó en infinidad de películas. Pelé participó en otra película, Evasión o Victoria. Y tenemos algunas otras como Suspenso en comunismo, que termina con una divertida escena alrededor de un derbi Real Madrid-Atlético de Madrid, o José Luis García, su Oscar, Volver a empezar, habla de fútbol, saca imágenes de un partido de fútbol en el Molinón, su película El Crack. Es decir, siempre ha habido fútbol en el cine y en la literatura, no excesivo, pero lo ha habido, pero ahora lo que hay sobre todo es manuales, libros más o menos estadísticos sobre este deporte. Yo creo que nuestros espectadores, escuchándote ahora, entienden por qué me ha gustado el libro, aunque no me guste mucho el fútbol. Es que esta colección, ¿no? De no solo anécdotas, sino de datos que no se conocen tanto, quizás muchas veces por no sé, falta de interés más allá de lo puramente deportivo, es que son fascinantes, y ahora vamos a hablar de algunos de ellos, ¿eh? Pero yo no quiero que se me escape preguntarte por el título, que yo creo que tiene un componente, adivino que tiene un componente personal grande, ¿no? De tú querías ser Juanito y yo driblar como Rubio. Sí, en el título, para empezar, ha introducido un verbo, que es driblar, que ya no se usa. No se usa prácticamente, se utiliza muy poco. De hecho, en alguna presentación en un ayuntamiento, la presentadora me decía, ¿y esto de driblar qué es exactamente? Ya no se usa. Ese driblar quiere hacer ver que se va a hablar de otra época y de un fútbol infelizmente desaparecido. Pero sí, el tú querías ser Juanito y yo driblar como Rubio representa el ambiente belicoso que se vivía en las aulas madrileñas, donde la mayoría de los niños querían ser como Juanito, niños, por supuesto, partidarios del vencedor oficial, que era el Real Madrid. En algunas clases, por ejemplo, en las mías, había 40 niños del Real Madrid y 2 del Atlético. Pues esos niños querían ser como Juanito, gran ídolo blanco, también podía ser Santillana, también Miguel Ángel, pero sobre todo Juanito. Y yo elijo a Rubio, que es un futbolista muy emblemático porque vivió 3 etapas distintas del Atlético de Madrid, se mantuvo en ellas con la banda izquierda del Calderón como propiedad, era propiedad suya, y luego además era un futbolista más pequeñito que los demás, que imponía menos al verlo, y como yo también era más pequeñito en esa época, pero veía que Rubio salía y le echaba 2 narices cada vez que estaba en el terreno de juego, me gustó siempre ese futbolista. Bueno, pues el origen del título entonces efectivamente tiene un componente personal. Yo lo decía antes en la introducción, ¿no?, al programa y al libro, la mayor parte de esas historias sobre fútbol o de fútbol que aparecen en el libro son de los años 70, 80, también hay de los 90, sí. Pero también hay alguna vivencia, bueno, vivencia, no, quizás tú no lo has vivido por edad, pero también hay vivencias históricas del fútbol y hay algunas verdaderamente alucinantes, increíbles. Yo creo que es difícil que incluso, ya no digo los aficionados al fútbol, ya no digo los no aficionados al fútbol, sino incluso los aficionados al fútbol las conozcan, de la Guerra Civil. Sí. Yo no sé si nos podéis adelantar alguna, porque verdaderamente me pareció... Sí. El criterio ha sido que en todas las historias haya algo asombroso. Por eso tal vez puede ser un libro no solo para futboleros. En la Guerra Civil hubo futbolistas muy importantes que fueron fusilados o murieron en combate. Quizá la más conocida, dentro de que no es muy conocida, pero la más popular, la que más he transmitido de todas, es la de Monchín Triana. Monchín Triana era un jugador, en principio, del Atlético de Madrid, le llamaban el rey del regate. El regate, por cierto, una suerte casi desaparecida en nuestros días. Antes todos los futbolistas tenían 1, 2 o 3 jugadores virgueros, regateadores, que encaraban y se marchaban. Bueno, pues Monchín Triana, aparte de futbolista, que luego se marchó al Real Madrid, era también notario, era un hombre muy conocido en Madrid, en la cultura madrileña, un hombre muy de tertulias literarias. Y cuando estalla la Guerra Civil, van a casa de su familia, él tenía 2 hermanos, unas cuantas hermanas, van para
para llevárselo a una checa o para detenerlo por su condición de católico. Nunca se había metido en política, pero esa fe le condenaba. Entonces ellos, al saber que los milicianos irían a su casa, se marchan, se esconden y los milicianos van un día tras otro a la calle Serrano. Y cuando ven que no lo encuentran dicen, ya está bien, si no se entrega Monchín y si no se entregan sus hermanos, nos llevaremos a las mujeres de la familia. Entonces Monchín decide entregarse junto a sus hermanos, tiene alguna esperanza de no acabar fusilado por su fama, porque algún miliciano se apiade de él, pero no, eso no sucede en ningún momento. El padre de Monchín era el secretario general de una hermandad de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón, de una cofradía. Entonces, eso era imperdonable para los milicianos, fue fusilado de manera muy inmediata y además junto a sus dos hermanos. Esa es una de las historias de la guerra civil. No olvidemos que es cierto que en zonas muy amplias de España se produjo un holocausto religioso. Otro de los asesinados fue Pololo, gran capitán del Atlético de Madrid, que entonces vivía en Oviedo y defendió una fábrica de explosivos en Asturias con un fusil y con 3 parejas de la Guardia Civil. Consiguió huir en una vagoneta, consiguió ir hasta casa de su mujer y su hija, rescatarlas, llegar hasta un cuartel de la Guardia Civil salvando los puntos de control de revolucionarios que estaban por toda Asturias con sacos. Al final consiguieron alcanzarle de un disparo mortal, pero llegó hasta el cuartel de la Guardia Civil, puso a salvo a su familia, a los guardias civiles y al descender del coche murió. Como esa hay otras. Hay momentos trágicos como los que estabas comentando ahora en la Guerra Civil, pero también, ahora vamos a comentar por supuesto también momentos divertidos y anecdóticos, que los hay también y muchos en el libro, pero también hay momentos trágicos no solo en la Guerra Civil, sino en los 70, 80. Yo recuerdo aquí el caso que cuentas en el libro de Quini, sí. Y de su hermano. Sí. Sí, además los hermanos Castro, que son leyenda del Sporting de Gijón, son excelentes personas, más buenos que el pan, unos buenazos. El caso es que Quini era la oveja negra porque se dedicaba a meter goles, mientras uno de sus hermanos jugaba en el Gijón Atlético, Sporting de Gijón Atlético, y otro en el Sporting de Gijón como portero durante muchos años. Si Enrique Castro fue secuestrado cuando jugaban ya en el Fútbol Club Barcelona, año 1981, y por cierto, se consigue atrapar a los secuestradores porque piden que el dinero, un dinero muy importante, muchos millones de pesetas, el dinero del rescate se deposite en una cuenta suiza, pero llegan a un acuerdo de forma especial las autoridades españolas y helvéticas para que se revele cuál es el nombre de los propietarios de esa cuenta. Gracias a eso se consigue encontrar a Enrique Castro Quini, que era tan bueno que decidió no denunciar a sus captores. Pero el caso de Jesús Castro es todavía más tremendo, más llamativo. En una playa cántabra vio como 2 niños ingleses se ahogaban y entonces él se lanzó, los rescató y murió en ese acto heroico. No las vamos a agotar todas porque sí, hay muchos, no son artículos como tal, pero son pequeños capítulos de, como tú decías, diferentes apartados, diferentes capítulos. Pero también, por no quedarnos solo en lo trágico, pues hay momentos divertidos y curiosidades, yo creo que son pues sorprendentes, pero al mismo tiempo reales. Por una parte, esto que comentar de un jeque que anuló un gol, y luego otra que me encantó, que lo comentábamos antes también fuera de micro, la de Julio Iglesias. Sí. Hombre, la del jeque, esto sucedió en el Mundial 82, estadio del Real Valladolid, Francia-Kuwait, la selección francesa muy superior, la selección de Kuwait, pues la más exótica sin duda del Mundial, porque primero le acompañaba un camello a todas partes y además sus futbolistas, antes de comenzar ese campeonato mundial, por haberse clasificado, fueron agasajados con palacios, Rolls Royce, eran los auténticos héroes nacionales. En ese Francia-Kuwait, cuando iban 3-1, atacan los franceses, suena un silbato, los defensas paran pensando que el árbitro ha pitado falta o fuera de juego, pero el jugador francés sigue, marca gol, marca el 4-1, el árbitro lo concede y entonces de repente se ve bajar desde el palco a un jeque vestido muy de jeque y acompañado por un señor con un gran maletín que no sabíamos exactamente qué pintaba. Después de una discusión y de que la policía casi tenga que contener a los franceses, es decir, la policía protegió al jeque en este caso, el jeque convence al árbitro, el árbitro anula el gol, el jeque aplaude, y lo que pasa es que a los 3 minutos volvió a marcar Francia el 4-1. Es una historia divertida que, si avanzamos en los años, acaba en tragedia, porque este mismo señor, que era, por cierto, el hermano del emir de Kuwait y que era un hombre importante en el fútbol y en los comités deportivos de su país, muere defendiendo el palacio de su hermano, el palacio del emir, en la invasión de Irak, en el año 1990. Y, de hecho,
su cuerpo queda como adorno de unos carros de combate de Irak, del ejército iraquí. Me preguntabas Sí. ya ves lo divertido que he sido, que ha terminado con una tragedia total. Pero aún así es que son de verdad datos sorprendentes. Sí, lo de Julio Iglesias, yo hay una cosa que intento reflejar varias veces en el libro, y es como a veces las casualidades o, ¿cómo te diría?, las intervenciones decisivas, providenciales de algunas personas cambian la historia de alguien y cambian muchas historias alrededor. Por ejemplo, Julio Iglesias era un portero del Real Madrid, del juvenil del Real Madrid, pero al parecer con bastante futuro. Le paró algún penalti a Alfredo Di Stéfano en los entrenamientos y después de tener ese tremendo accidente le dijeron nunca más volverás a andar. Sin embargo, su padre le decía vas a volver a andar y su padre no dejaba que Julio se hundiera ni un momento. Pues uno de los enfermeros de Julio Iglesias, que solía estar con él, le regala una guitarra, él empieza a cantar, inventa La vida sigue igual y de una tragedia, de ese accidente que le deja sin jugar al fútbol, que quizá le deja sin volver a andar, quizá esa guitarra le dio la fuerza suficiente para reponerse y luego para triunfar de la forma llamativa e indiscutible que lo hizo. Bueno, antes de que me apostilles diciendo que termina en tragedia, vamos a hacer un descanso de la primera parte. Aquí en la biblioteca los descansos son de 1 minuto, no de 15, esa es la ventaja. El minuto que tarda Blanca en contarnos en qué consiste el Club del Libro. Si le gusta la buena lectura, está de suerte. Biblioteca Homo Legens le invita a conocer el Club del Libro, un espacio único donde cada mes podrá escoger 2 títulos de nuestro amplio catálogo. Le esperan más de 110 títulos de autores de primera línea como Juan Manuel de Prada, Gabriel Calvo Zarraute o Fabrice Hadjad, entre otros. Además, podrá realizar el pago cómodamente mes a mes o realizar un único pago anual. Descubra todas las ventajas de ser miembro del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens en nuestra página web homolegens.com o llámenos al 91 005 9942. Le esperamos. Pues muchas gracias, Blanca, por toda la información sobre el Club del Libro. Segunda parte del partido, nos ponemos serios. También hay, bueno, más de un artículo, más de un texto dedicado a fútbol y política. Sí, porque el fútbol y la política, quizá ahora más que nunca, están muy unidos. ¿Por qué? Porque la política utiliza el fútbol. Pero hay algunos capítulos, como por ejemplo, está lo que sucedió entre España y la Unión Soviética. Estamos hablando de los años 60. En el año 1960, para la clasificación de la Eurocopa, quedan emparejadas las selecciones de España y de la URSS. España se negó a jugar no porque no hubiera relaciones con la Unión Soviética, sino porque temían que este país introdujera en el nuestro algunos agentes, y eso podía ser con la expedición de jugadores. Sin embargo, en el año 1964, la final de la Eurocopa es en el Estadio Santiago Bernabéu, España-URSS, y había unas connotaciones políticas muy evidentes. España vestida de azul y la Unión Soviética de rojo. Para empezar, había también unas pancartas muy divertidas en la grada, y recuerdo ahora algo que también se cuenta en el libro. Después del golpe de Estado de Pinochet, en el año 1973, quedan emparejados, mala suerte, Chile y otra vez la URSS para clasificarse para entonces el Mundial del 74 en Alemania. Primer partido en la Unión Soviética. Los chilenos no quieren ir porque creen que se les va a secuestrar. Hay rumores de que pueden ser secuestrados y se les puede intercambiar por prisioneros comunistas que están en Chile. No ocurre absolutamente nada de eso. Empatan a 0 los 2 equipos y a la vuelta la URSS se niega a ir a un estadio donde, por cierto, hubo muchos represaliados, muchos prisioneros, muy pocos meses antes. Pero luego se ha sabido que la razón real fue que un jugador, que por cierto tuvo mucho recorrido, llamado Bloquín, pidió no asistir porque temían por su seguridad, pero no porque fueran a protestar contra un país fascista, nada de eso. Ese partido se juega sin jugadores de la URSS. Es decir, es algo tan surrealista como que van los árbitro, linier, incluso hay público en las gradas, creo que cerca de 30.000 personas, y hay 11 futbolistas de Chile frente a 0 de la Unión Soviética. Sacan, llegan hasta la portería enemiga, marcan un gol a pocos centímetros y Chile vence a la Unión Soviética. También cuento la historia de un futbolista ruso del Spartak de Moscú, al parecer agente de la KGB, aunque he de decir que conozco a un familiar suyo y él lo niega por activa y por pasiva. Él dice que nunca fue su familiar agente de la KGB. Lo cierto es que él vino a España a jugar al Atlético de Madrid. Estaba tan fuera de forma que solo aguantó un partido y amistoso. Pero después fue detenido por las autoridades, hubo protestas en el exterior para que se le soltara, para que fuera puesto en libertad.
y más adelante reconstruyó el Partido Comunista en la zona vasca e incluso está enterrado en Moscú. O sea, no sé si era de la KGB, pero algo había, ¿eh? Estamos hablando de política y yo creo que es el momento perfecto por tu afición al Atlético de Madrid, porque bueno, pues su vida transcurrió en cierta manera en la época que tú estás narrando, y de hecho le dedicas tus letras al asunto en el propio libro, y porque hace poco se le dedicó también una serie en una plataforma de streaming a Jesús Gil. ¿Qué balance haces ahora pasado del tiempo? Porque se ha dicho de todo. Se ha dicho de todo. Ahora se imponen muchos dogmas. En la política se ha impuesto uno también en el futbolístico. Y es que Jesús Gil ha sido nefasto en todos los aspectos. Jesús Gil era un tío muy grande, ¿eh? Era un hombre que nunca nos aburría, que hablaba con mucha autenticidad, que perdía los nervios muchas veces hablando porque le ganaba cierta vehemencia. Cuando Jesús Gil entra en el Atlético de Madrid, la situación del club es ruinosa, se diga lo que se diga. La decadencia atlética, es decir, el dejar de competir con Real Madrid y Barcelona, no empieza con él, empieza mucho antes, en el año 78, 79. Entonces, las deudas eran tremendas con todos los empleados del club, no solo con los futbolistas, y nada más llegar, él va recibiendo uno a uno en su despacho y pagándoles de su bolsillo todo lo que se les debía. Luego intentó a toda costa hacer un gran equipo. A veces lo consiguió. Yo diría que normalmente lo consiguió, a veces no. Cuando no lo conseguía no tenía paciencia, inmediatamente cortaba el cuello, de forma metafórica, a entrenadores y futbolistas. Pero en el libro recuerdo algo, siendo muy joven, acudí a una asamblea, posiblemente sería, ahora me patinan un poco las cifras, pero las fechas era o el 87 o el año 90. El caso es que para la afición atlética Gil era intocable, intocable. No podías hacer la menor crítica. Se le ocurrió levantarse una señora, hacer una crítica con bastante educación, y fue despedida allí, no por Jesús Gil, sino por el resto de socios, de muy mala forma. Sabemos que mucha gente cambia de opinión a la vez, y si después de la intervención judicial, creo que motivada por razones políticas, por la presencia de Jesús Gil, sobre todo en Ceuta y Melilla. Si en esa intervención judicial queda con el Atlético de Madrid en segunda, y si el Atlético hubiera seguido una trayectoria victoriosa, Gil sería considerado un gran presidente. Como eso no sucedió, pues ahora es tachado de presidente nefasto, pero aquello de que si era un mafioso, si utilizaba prácticas no del todo honestas, no se hablaría tanto si el Atlético hubiera triunfado, y sin embargo, al final, es verdad, estuvo muchos años en la medianía. Pero con tanta gente, con tantos revientaprimaveras como hay, pesimistas, gente aburrida que siempre dice lo mismo, escuchar a Gil era magnífico. Ruiz de Lopera, el presidente del Betis, dijo que Gil tenía algo muy bueno, y es que todos los días pensaba que Dios lo iba a coger con su mano y lo iba a poner en el mejor de los lugares. Y es verdad, era un hombre optimista y que tenía la virtud de transmitir ese optimismo y esas fuerzas a sus futbolistas, a los militantes de su partido o a los habitantes de Marbella. Recordemos, llegó a ser por 3 veces el alcalde más votado de Marbella. Una nota súper rápida. He dejado quizá esta pregunta para el final porque a pesar de su apariencia sencilla, es compleja. El fútbol, ¿qué es el fútbol para alguien que es conocedor de la materia? Muy sucintamente. Bueno, pues el fútbol es un deporte bellísimo. Es un deporte que, por lo que sea, suscita unas pasiones muy difíciles de encontrar con otro deporte o con cualquier otra faceta de la vida. Creo que nos define, que para el futbolero el ser de un equipo te da una identidad concreta, que es una de las primeras decisiones que tomas en tu vida, a veces por la familia, a veces por un amigo, a veces porque te conviertes en la oveja negra y eres distinto a lo que... tu equipo es distinto, es el opuesto al que apoyan los demás. Y pues que ya que me preguntas eso, te diré que como este es un libro escrito desde la memoria, desde la pasión y desde la memoria, el fútbol es un gran antídoto contra la pérdida de memoria. Se está utilizando para combatir, para tratar de recordar determinados momentos a los enfermos Alzheimer. Hay enfermos que han olvidado todo. Bueno, han olvidado todo menos el cariño, porque el cariño se suele mantener en los enfermos Alzheimer, pero cuando se les enseñan fotos de Di Stéfano, cuando se enseñan fotos de Kubala, cuando se les enseña un escudo
o un gol que se les quedó marcado, de repente recuerdan, de esto sí me acuerdo, este señor era Di Stéfano y fue el gol que le marcó al Barcelona. Pues nos quedamos con esa imagen inmejorable del fútbol. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos en la biblioteca. Muchas gracias a ti. Aquellos que disfrutan leyendo, pero que además disfrutan y se emocionan con el fútbol, tienen en Tú querías ser Juanito y yo driblar como Rubio, de Luis Montero Otreno, una apuesta inigualable con la que disfrutar de eventos futbolísticos poco conocidos para el común de los aficionados, pero extraordinarios, sorprendentes. Algunos, como decíamos en el programa, difíciles de creer, sin embargo ocurrieron. Y también han forjado la historia del deporte rey en nuestro país. Y luego, por supuesto, tenemos retratado en este libro la vivencia de esas experiencias asociadas a los partidos de antaño, que son también fútbol en sí mismas, los carruseles deportivos, los campos embarrados, el olor a puro en los estadios y el recuerdo de todos aquellos goles míticos que todavía hacen sentir emoción y recuerdo a tantas personas sin importar el paso de los años. En la conversación con Luis Montero Otreno hemos recuperado algunos de estos momentos, tiene muchos otros, esperando en Tú querías ser Juanito y yo driblar como Rubio, en editorial Homo Legens. Pitamos final de partido, pero ya les emplazamos a volver a la biblioteca en próximos programas. La Liga de los Libros, lo saben bien, no se acaba nunca. Muchas gracias por acompañarnos. Felices lecturas.